La casa del asesino rojo, de Paul Harding. Novela policial en 14 capítulos. Capítulo 2. Primera parte. Sir John se apartó la capa de los hombros y se echó el castoreño hacia atrás. «Venid, hermano», rugió, guiñándole el ojo a Benedicta. «Nos necesitan en la torre. Por lo visto, los asesinatos no esperan a que haga buen tiempo». Por una vez Athelstan se alegró de la espectacular aparición de Cranston. El fraile le estudió detenidamente. «¿Le habéis dado a la jarra de clarete, Sir John?» Cranston se dio unos golpecitos con un dedo en la parte lateral de la voluminosa nariz. «Un poquito», contestó con voz pastosa. «¿Y qué hacemos con el cementerio?», preguntó Wetkin con voz quejumbrosa. «El padre tiene que resolver este asunto, Sir John». «¡Quita de ahí, enano maloliente!». La mujer de Watkins se levantó y miró enfurecida a Cranston. «Mi señor forense, enseguida estoy con vos», terció rápidamente Athelstan en un intento de calmar los ánimos de los presentes. «Atenderé el asunto a mi regreso, Watkins. Entretanto, encárgate de dar de comer a Buenaventura y de apagar las antorchas. Y tú, Cecilia, ¿tendrás la bondad de sacarles la comida a los leprosos?» La cortesana asintió indiferentemente con la cabeza. «Recuerda», añadió Athelstan, «que durante el día suelen vagar por ahí ocupados en sus cosas». Miró con una beatífica sonrisa a su grupo preferido de feligreses y bajó a toda prisa los helados peldaños de la iglesia para dirigirse a la casa parroquial. Allí se cortó una rebanada de pan, pero la escupió enseguida porque sabía a rancio. «Ya comeré por el camino», musitó, colocando en sus alforjas un rollo de pergamino, unos estuches de plumas y varios tinteros de cuerno. Philomel, su viejo cabello, se puso muy pesado, ronroneando de placer como un gato y hocicándolo mientras él le ajustaba la cincha bajo el voluminoso vientre. «Cada vez te parece más a Cranston», le dijo. Se dirigió con Philomel a la parte anterior de la iglesia y subió corriendo los peldaños del pórtico. Apoyado contra un pilar, Cranston se estaba comiendo a Cecilia con los ojos, mientras procuraba apartar a Buenaventura para que no se le restregara contra su pierna. El forense no soportaba a los gatos desde la época de sus campañas en Francia, en que los franceses habían arrojado con catapultas gatos muertos al pequeño castillo que él estaba defendiendo, en un intento de extender enfermedades contagiosas, pero Buenaventura adoraba al forense, parecía intuir su presencia y siempre salía a darle la bienvenida. Athelstan le dirigió unas palabras a Benedicta y miró con una sonrisa de disculpa a Watkins y a los demás. Después fue a recoger la capa con capucha que había dejado en el presbiterio y regresó justo a tiempo para evitar que Cranston tropezara con la voluminosa puerca de Úrsula y cayera de bruces al suelo. El forense salió hecho un basilisco y miró con expresión enfurecida a Athelstan, desafiándole a burlarse de él. Cranston montó en su cabalgadura y empezó a soltar maldiciones contra los cerdos que entraban en las iglesias, comentando lo a gusto que se hubiera comido su suculento trozo de cerdo asado. Athelstan colocó las alforjas sobre el lomo de Philomel y antes de que Cranston pudiera provocar algún desaguisado, salió con él de la iglesia y se adentró en el callejón del hinojo. «¿Por qué a la torre, Sir John?»,
se apresuró a preguntar tratando de distraer al forense de su cólera. «Esperad un poco, monje», replicó Cranston. «Soy fraile, no monje», dijo Athelstan. Cranston soltó un eructo y tomó otro trago de su odre de vino. «¿Qué es lo que ocurre aquí atrás?», preguntó. «Una asamblea del consejo parroquial». No, me refiero al cementerio». Athelstan se lo explicó y el forense se puso muy serio. «¿Creéis que se trata de algo relacionado con los adoradores del demonio? ¿Los señores negros del cementerio?», preguntó Cranston, acercando un poco más su caballo al de Athelstan. «Bien pudiera ser», contestó el fraile, haciendo una mueca. «Tiene que serlo», sentenció Cranston. «¿Quiénes sino ellos podría sentir interés por unos cadáveres putrefactos?». El forense trató de calmar a su caballo mientras Philomel, consciente de la estrechez del callejón, agitaba nerviosamente la cabeza en dirección a la otra cabalgadura. «Quisiera acabar con ellos», añadió Sir John con voz pastosa. «En mi tratado sobre el gobierno de la ciudad de Londres». Sus ojos azules se clavaron en el rostro de Athelstan, tratando de descubrir en él alguna traza de hastío mientras abordaba uno de sus temas preferidos. «En mi trabajo», repitió, «cualquier persona que practicara la magia negra pagaría una fuerte multa la primera vez y sería condenada a muerte la segunda». Cranston se encogió de hombros. «Pero a lo mejor todo eso no es más que una tontería sin importancia». Athelstan sacudió la cabeza. «Esas cosas nunca son tonterías», señaló. «Una vez presencié un exorcismo en una pequeña iglesia cercana al cementerio de los dominicos. Un joven poseído por el demonio se expresaba en extrañas lenguas y levitaba. Decía que el demonio había entrado en su cuerpo después de una ceremonia en la cual el cadáver de un ahorcado había sido depositado sobre el altar». Cranston se encogió de hombros. «Si necesitáis ayuda», dijo en tono dubitativo. «Es muy amable de vuestra parte, mi señor forense», contestó Athelstan sonriendo. «Como de costumbre, vuestra grandeza y generosidad de espíritu me dejan sin respiración». «Cualquier amigo de nuestro señor es amigo mío», dijo Cranston. «Aunque sea un monje», añadió con ira. «Soy fraile y no monje», le corrigió por segunda vez Athelstan, mirándole enfurecido mientras él echaba la cabeza hacia atrás y soltaba una estruendosa carcajada al ver el efecto que su broma había producido en su escribano. Al final dejaron a su espalda las angostas callejuelas, procurando evitar la nieve que caía de los inclinados tejados, y salieron a la calle principal que bajaba hacia el puente de Londres. Los helados adoquines estaban cubiertos por una gruesa capa de nieve que con un cortante viento había convertido en una súbita nevisca. Se había montado algunos tenderetes, pero sus propietarios permanecían ocultos detrás de los sucios toldos para protegerse del fuerte viento que estaba llenando el cielo de una espesa capa de oscuras nubes de nieve. «No es tiempo para andar por las calles», murmuró Cranston. Delante de la posada del abad Aides, un vendedor de reliquias estaba intentando vender un cayado que, según él, había pertenecido a Moisés. Dos presos esposados y recién liberados de la prisión de Marshalsea, donde se encarcelaba a los deudores pidiendo limosna para ello y para otros desventurados de su misma condición. Athelstan les arrojó unos peniques, compadeciéndose de sus morados pies. Tanto el caballo de Cranston como el suyo estaban muy bien herrados,
En cambio, los valerosos viandantes que recorrían las calles tropezaban a cada paso sobre el ennegrecido y traicionero hielo, y tenían que caminar con mucho cuidado, agarrándose a los marcos de los portales de las casas, lo cual no era óbice, observó Cranston, para que la justicia se mostrara tan activa como de costumbre. Delante del hospital de Santo Tomás, un panadero había sido atado a una narria como castigo por haber vendido pan en mal estado. Athelstan recordó el pan rancio que había escupido poco antes y observó cómo aquel hombre, poco desgraciado, era arrastrado por un asno. Un gaitero borracho le seguía interpretando una lastimera melodía para disimular sus gemidos. En el cepo, un tabernero estaba siendo obligado a beber vinagre mientras que una prostituta atada a un poste estaba recibiendo los azotes que le propinaba un sudoroso corchete con unas largas ramas de acebo. «Sir John», dijo Athelstan, «creo que esta pobre mujer ya ha recibido suficiente». «Que se vaya al infierno», replicó Cranston. «Seguramente se lo tiene merecido». Athelstan estudió con más detenimiento el redondo y rubicundo rostro del forense. «Sir John, por el amor de Dios, ¿qué es lo que os ocurre?» Bajo su falsa afabilidad y su aspecto achispado, Athelstan adivinaba que el forense o estaba muy enojado o muy preocupado. Cranston parpadeó y trató de sonreír. Después desvainó la espada, se acercó al poste y cortó de un tajo las cuerdas que inmovilizaban a la prostituta. La ensangrentada mujer se desplomó sobre el hielo. El corchete, con el semblante contraído en una muesca de furia, se acercó a Cranston con gesto amenazador. Sir John se apartó con la punta de la espada el embozo que le cubría el rostro. «Soy Cranston, el forense de la ciudad», gritó. El hombre retrocedió a toda prisa. Sir John rebuscó bajo su capa, sacó unos cuantos peniques y se lo arrojó a la prostituta. «Gánate honradamente el pan», le dijo. Después miró con la cara muy seria a su acompañante, desafiándole a hacer algún comentario antes de pasar por delante del poste y bajar al puente de Londres. Todo el puente estaba cubierto por una espesa capa de nieve y envuelto en la bruma. Athelstan se detuvo y apoyó la mano en el brazo de Cranston. «Sir John, aquí pasa algo. Hay demasiado silencio». Cranston le miró con una sonrisa. «¿No os habéis dado cuenta, hermano? Mirad abajo. El río está helado». Athelstan miró por el parapeto. Por regla general, el agua del río bajaba turbulentamente agitada. Ahora, en cambio, parecía un campo helado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Athelstan estiró el cuello y oyó las voces de los chiquillos que se deslizaban sobre el hielo de abajo, utilizando tibias de buey como patines. Alguien se había atrevido incluso a abrir un tenderete y a Athelstan se le hizo la boca agua al aspirar la fragancia de las empanadas calientes de carne de buey. Pasaron por delante de la capilla de Santo Tomás para dirigirse a la calle del puente. Entraron en Billingsgate y subieron por la calleja de Botolph hasta Eastcheap. La ciudad parecía encontrarse bajo el hechizo de un mago. Había muy pocos tenderetes por las calles y las voces de los aprendices y los mercaderes habían sido acalladas por la gélida mordaza del invierno. Se detuvieron en un tabanco de empanadas calientes donde Athelstan compró e hincó el diente en una empanada de carne picada, disfrutando de su exquisito sabor y de la deliciosa fragancia de la hogaza recién cocida y la carne fuertemente aderezada con especias. «¿Os gusta, hermano?», le preguntó Cranston, observándolo mientras comía. «Sí, mi señor. ¿Por qué no me acompañáis?».
Cranston esbozó una perversa sonrisa. Me encantaría poder hacerlo, contestó. Pero no lo habréis olvidado, ¿no es cierto, hermano? Estamos en Adviento, y vos tendríais que abstenerse de comer carne. Adelstan contempló ávidamente el trozo de empanada que le quedaba. Se la terminó sonriendo y se lamió los dedos. Cranston sacudía la cabeza. ¿Qué podemos hacer?, dijo en falso tono de queja, si ni siquiera los frailes nos respetan los preceptos canónicos. Athelstan se pasó la lengua por los labios y se inclinó hacia él. Os equivocáis, Sir Jones. Hoy estamos a 13 de diciembre, un día sagrado en que se celebra la festividad de Santa Lucía, Virgen y Mártir. Por consiguiente, estoy autorizado a comer carne. Trazó la señal de la cruz en el aire. Y vos podéis beber el doble de clarete del que habitualmente bebéis. El fraile tomó las riendas de su caballo. Por consiguiente, decidme, Sir John, ¿qué nos lleva a la Torre de Londres? Cranston se apartó a un lado para dejar pasar un carro cargado de ácidas manzanas verdes. Sir Ralph Whitton, condestable de la Torre de Londres. Habéis oído hablar de él, ¿verdad? ¿Y quién no?, dijo Athelstan, asintiendo con la cabeza. Es un temible soldado y un valiente cruzado, amigo personal del regente de John de Gaunt. Era, dijo Cranston. Esta mañana a primera hora, Whitton ha sido encontrado en su cámara de baluarte norte de la torre con la garganta cortada de oreja a oreja y más sangre sobre su pecho que la que hubiera podido salir de un cerdo destripado. ¿Se sabe algo acerca del asesino o del arma utilizada? Cranston sacudió la cabeza mientras se soplaba los dedos helados. Nada, contestó con un graznido. Whitton tenía una hija llamada Felipa, prometida en matrimonio a Godofredo Parchminder. Al parecer, Sir Ralph apreciaba al joven y confiaba en él. A primera hora de la mañana, Godofredo fue a despertar a su futuro suegro y lo encontró asesinado. El forense respiró hondo. Y lo más curioso es que, antes de su muerte, Sir Ralph sospechaba que alguien estaba tramando algo contra su vida. 4 días antes había recibido una advertencia escrita. ¿Qué decía? No lo sé, pero por lo visto la condestable se asustó mucho. Dejó el aposento que habitualmente ocupaba en la torre de la Torre Blanca y por motivos de seguridad se trasladó al baluarte norte. La escalera que conducía a la cámara estaba vigilada por 2 fieles soldados. La puerta entre los peldaños y el pasadizo estaba cerrada. Sir Ralph tenía una llave y los guardias tenían otra. De repente Cranston se inclinó hacia Athelstan y tomó la brida de su caballo para apartarle de un enorme bloque de nieve que se había desprendido de los tejados, cayendo sobre los helados adoquines. «Debemos darnos prisa, Sir John», dijo secamente el fraile. «De lo contrario, tendréis otro cadáver en vuestras manos, y esta vez el sospechoso seréis vos». Cranston eructó y volvió a tomar un buen trago de su bota de vino. «¿Es el joven Godofredo uno de los sospechosos?», preguntó Athelstan. Cranston sacudió la cabeza. «No lo creo». Ambas puertas estaban cerradas. Los soldados que montaban guardia abrieron una de ellas, le franquearon el paso y volvieron a cerrarla. Al parecer Godofredo bajó por el pasadizo, llamó a la puerta de la cámara y trató de despertar a Sir Ralph. Al no conseguirlo, regresó junto a los criados, los cuales
abrieron la puerta de la cámara de Sir Ralph. Dentro encontraron al condestable tendido en la cama con la garganta cortada. Las contraventanas de madera de su ventana estaban abiertas de par en par. Cranston apartó la cabeza, soltó un escupitajo al suelo y carraspeó. Otra cosa. Los soldados que vigilaban jamás hubieran permitido entrar a nadie sin registrarle minuciosamente, ni siquiera al joven Godofredo. No se encontró en él ninguna daga y en la estancia no había ningún cuchillo. ¿Y de qué tenía tanto miedo Sir Ralph? Cranston sacudió la cabeza. Solo Dios lo sabe. Pero hay una larga lista de sospechosos. Su lugarteniente, Gilberto Colebrook, estaba enemistado con él y ansiaba ocupar su puesto. También está el capellán William Hammond, a quien Sir Ralph había sorprendido vendiendo vituallas de los almacenes de la torre. 2 caballeros hospitalarios amigos de Sir Ralph se encontraban como de costumbre en la torre para pasar la Natividad en su compañía. Y finalmente hay un pagano, un criado mudo, sarraceno, que Sir Ralph encontró durante su estancia en ultramar como cruzado. Echándose el capuchón sobre la frente para protegerse mejor del viento glacial, Athelstan preguntó: «¿Cui bono?» ¿Y eso qué significa? Es la célebre pregunta de Cicerón. ¿A quién beneficia? Cranston frunció los labios. Buena pregunta, mi querido fraile. Lo cual nos lleva al hermano de Sir Ralph, Sir Fulk Wheaton. Es el que heredará una parte de los bienes de Sir Ralph. Cranston guardó silencio, entornó los párpados y soltó un revuelto después del opíparo desayuno que había tomado. Athelstan se enorgullecía de conocer al voluminoso forense tan bien como la palma de su mano. Pero aún hay algo más, ¿no es cierto, Sir John?, preguntó, espoleándole. Cranston abrió de nuevo los ojos. Por supuesto que sí. Wheaton no era apreciado en la corte y tampoco lo era ni por los londinenses ni por las gentes del campo. Athelstan se sintió invadido por un profundo desánimo. Había recorrido aquel camino en numerosas ocasiones. ¿Creéis que podría ser la gran comunidad?, preguntó. Cranston asintió con la cabeza. Podría ser, y no olvidéis, hermano, que algunos de vuestros feligreses podrían haber tenido alguna parte en ello. Si la gran comunidad entra en acción y se extiende la revuelta, los rebeldes intentarán tomar la torre. El que se apodere de ella se apoderará del río, la ciudad, Westminster y la corona. Y colorín colorado, este capítulo se ha terminado. Fifi la Cuentacuentos agradece tu visita. Espera que este capítulo haya sido de tu agrado, pero para continuar con el relato deberás esperar otro rato.